Hello guys, welcome and thanks for joining. En esta clase, en este módulo 4, vamos a estar trabajando con estos 11 temas de este curso básico para principiantes desde cero. En primer lugar, para que puedas entender perfectamente este módulo 4, debes saber la diferencia entre estos dos grandes grupos de verbos que existen en inglés. Verbos regulares, verbos irregulares. ¿Por qué a uno se les llama verbos regulares? Bueno, porque como puedes darte cuenta aquí, la forma de un verbo en presente, un verbo regular, la respetamos en pasado, sigue siendo la misma, nada más que le aumentamos la terminación ed, tanto en pasado como en pasado participio. Por eso es que se les dice verbos regulares, porque siguen una regla, la regla del ed para el pasado y pasado participio. Sin embargo, los verbos irregulares no siguen una regla. Estos te los tienes que aprender de memoria, ya que tienen una forma para el presente, otra forma cuando los usas en pasado y otra cuando en pasado participio. Esa es la principal diferencia entre verbos regulares e irregulares. Te preguntarás qué es el presente, pasado y pasado participio, cuáles son esas formas. Ve este ejemplo con el verbo go, que es ir. I go to school on Saturdays. Dice, yo voy a la escuela los sábados. Es la forma del presente, yo voy. Si utilizas la forma when, que es del pasado, entonces dice, yo fui. I went to New York last week. Fui a Nueva York la semana pasada. Y en pasado participio la forma es diferente. I have never gone to Europe. Nunca he ido a Europa. Así es como suenan las distintas formas de los verbos en presente, pasado y pasado participio. Ahora, el truco que te voy a compartir en este módulo para que puedas aprenderte más fácilmente los verbos irregulares, que son los más difíciles en inglés, es el siguiente. Pon mucha atención a este grupo de verbos irregulares. El truco es el siguiente. Como todos terminan en una T o una D, ¿qué significa eso? Bueno, que en pasado simple no cambia su forma, es la misma. Y lo mismo en pasado participio, lo mismo. Entonces, ve cómo simplemente con este tip puedes aprenderte todo este grupo de verbos irregulares. Y su pronunciación sería let, let, let. Cat, cat, cat. Put, put, put. Hit, hit, hit. Hurt, hurt, hurt. Cost, cost, cost. Burst, burst, burst. Bet, bet, bet. Shut, shut, shut. Split, split, split. Wet, wet, wet. Set, set, set. Sweat, sweat, sweat. Read, read, read. Este verbo lo único que cambia es su pronunciación en pasado y pasado participio. Bed, bed, bed. Spread, spread, spread. Ahora quiero que pongas mucha atención al siguiente grupo de verbos irregulares en inglés. Yo sé que eres muy inteligente para que puedas notar ese patrón. Ve cómo en pasado lo único que cambia es una vocal. La I cambia por la A. Y en pasado participio, la I cambia por la U. Esa es la diferencia, ese es el truco. Así es que nada más apréndetelos en presente y después haces ese cambio de las vocales. Es solamente una vocal, tanto en pasado como en pasado participio. Y lo mismo sucede con este otro grupo de verbos. Ve cómo siguen un patrón.
tanto en presente, pasado y pasado participio. Siguiente grupo. Ve cómo todos estos verbos en presente terminan en dos consonantes o tienen dos vocales. ¿Cuál es el truco para aprendernoslos fácilmente en pasado y pasado participio? Bueno, vamos a quitarle una vocal o esa última consonante y en lugar vamos a poner una T al final. Y lo mismo en pasado participio. Y de esa manera nos aprendemos fácilmente estos verbos. Bend, bent, bent. Send, sent, sent. Lend, lent, lent. Spend, spent, spent. Build, built, built. Mean, meant, meant. Learn, learned, learned. Keep, kept, kept. Sleep, slept, slept. Sweep, swept, swept. Weep, wept, wept. Y lo mismo con este otro grupo. Ve cómo hay un patrón muy marcado que te va a ayudar mucho para que tú puedas aprendértelos fácilmente. Lo mismo con este otro grupo, lo que estoy haciendo en esta clase es simplemente compartiéndote estas listas para que tomes una captura y te sea mucho más fácil aprenderte estas listas de verbos irregulares en inglés. Pon atención a todos estos verbos que son los más comunes, los más usados en inglés. Son los que te tienes que aprender para que puedas avanzar con tu aprendizaje en inglés. Y si estos tips y estas listas que te estoy compartiendo te están ayudando, regálame en este momento un like y un comentario. Te agradezco mucho por eso. En esta clase, amigos, vamos a trabajar con vocabulario, específicamente con verbos regulares. Vamos a ver cómo pueden ustedes aprender cientos de palabras en inglés relacionadas con verbos y que son muy comunes en este idioma. Vamos a estar viendo algunas estrategias. Los verbos con los que vamos a estar trabajando vas a ver que son tan comunes que muy probablemente estés aprendiendo entre 200 y 300 palabras en esta clase. ¿Por qué? Por lo siguiente. Un verbo en inglés normalmente puede ser verbo y a su vez un sustantivo, es decir, puede tener dos significados a la vez. Ejemplo, rent. Rent. Como verbo significa rentar, pero también ya te has aprendido el sustantivo, que significa renta. En español nosotros utilizamos dos palabras distintas, pero en inglés se utiliza el mismo. Como verbo está en el primer ejemplo. I rented a car for the trip. Renté un coche para el viaje. En el segundo ejemplo, estoy utilizando la misma palabra, pero como sustantivo. Rents here are high. Las rentas aquí son altas, son caras. Entonces ve cómo con estos verbos con los que vamos a estar trabajando va a ser muy fácil que los memorices y también que aprendas muchos significados a la vez. Vamos a empezar. En primer lugar con este grupo. Aquí lo importante es que los memorices inmediatamente. Este grupo de verbos son regulares y como puedes ver en español terminan en ar. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vas a decir esto en inglés? ¿Cómo puedes aprendértelo si es que estás en un nivel básico? Pues simplemente quítales el are a todo este grupo y ya están los verbos en inglés. Facilito, ¿ok? No hay mucho que memorizar. Ya nada más practica conmigo la pronunciación. Visit, visit. Consider, consider. Adopt, adopt. Accept, accept. Plan, plan. Plant, plant. Rent, rent. Abandon, abandon. Adorn, adorn.
command, command. Solo debes de practicar su pronunciación. Aquí tienes la transcripción fonética y recuerda cómo se escribe, es tan sencillo. Simplemente quita la terminación ar de los verbos en español y ya ahí tienes todos estos verbos aprendidos en inglés. Vamos a ver el siguiente grupo. Igual lo mismo, como puedes ver, terminan en ar. ¿Sí? Todos estos grupos, este otro grupo de verbos. Sencillo otra vez, le vas a quitar la terminación ar y ya tienes los verbos en inglés. ¿Ok? Sencillo, nada más trabaja en la pronunciación. Yo creo que con esto te va a ser súper fácil que te los aprendas si estás en un nivel básico. Y si esto te ayuda, recuerda en este momento darme un like y compartir. Repite conmigo. Report, report. Pass, pass. Present, present. Comment, comment. Invent, invent. Collect, collect. Arrest, arrest. Govern, govern. Accent, accent. Act, act. Express, express. Entonces es otro grupo muy sencillo de aprender. Nada más quitamos terminación ar en español y ya están en inglés. Siguiente grupo. Este grupo termina en el sufijo ir, ¿ok? Bueno, ¿qué va a pasar con estos? Bueno, este sufijo ir también se lo vamos a quitar. Son verbos regulares, hay que quitarles nada más ese sufijo ir y va a quedar de la siguiente manera, ¿ok? Sencillo. Y ya te aprendiste otros 10 verbos. Y como cada verbo tiene 2 traducciones o 2 significados, entonces ya te estás aprendiendo 60 palabras hasta este momento. Admit, admit. Permit, permit. Prefer, prefer. Assist, assist. Resist, resist. Transfer, transfer. Defend, defend. Absorb, absorb. Muy bien, recuerda, para que puedas aprendértelos, esto es para memorizarlos en 5 minutos y para aprenderlos haz lo que hice al inicio. Trata de utilizar cada uno de estos verbos en un ejemplo que sea significativo para ti. De preferencia, lo puedes buscar en el diccionario Cambridge que te he recomendado y el enunciado que más sea significativo para ti, ese utilízalo. Y trata de aprendértelos de esta manera para que nunca se te olviden estos verbos. Siguiente grupo son estos. Estos tienen la particularidad también que terminan en ar. Lo que vamos a hacer es, vamos a quitarles el ar y en lugar del ar le vamos a poner una e. Simplemente vamos a poner una e al final, de la siguiente manera, ¿ok? Y ya te los habrás aprendido. Esa e simplemente se pone pero nunca se pronuncia, como te lo he explicado en las clases de pronunciación. Repite conmigo. Compare, compare, compare. Complete, complete, complete. Inspire, inspire. Invite, invite. Use, use, use. Arrive, arrive. Otra vez aquí tienes otra lista de verbos que terminan en ar. Estos verbos que terminan en ar, igual hay que quitarles ese ar
y les vamos a poner una E al final, nada más, así como lo hicimos con el grupo anterior. Y listo, ya te aprendiste todos en inglés cómo se dicen y cómo se escriben, ¿ok? Entonces eso es lo hermoso de trabajar de esta manera. Y recuerda, espero ya me hayas dado un like. Repite conmigo. Combine, combine. Imagine, imagine. Prepare, prepare. Prepare, admire, admire, adore, adore, accuse, 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 observe, observe, balance, balance, declare, declare, continue, continue, organize, organize, organize. Siguiente grupo, estos terminan en er o terminan en ir. Bueno, este grupo va a ser similar, hay que quitarles esa terminación y hay que ponerles una E al final. Esa E no se pronuncia, ya te dije, simplemente se escribe, de lujo nada más. Y ahí las tienes, ahí tienes todos estos verbos, que son muy comunes en inglés. Remove, remove, move, move, exit, exit, resolve, resolve, suppose, suppose, decide, decide, divide, divide, serve, serve. En estos últimos divide and decide están invertidas las transcripciones fonéticas, ¿ok? Pero ahí tienes la transcripción. Estos que terminan o tienen la terminación ER, bueno, estos el ER va a cambiar por una Y, ¿ok? De esta manera. Simplemente para que se te haga más fácil, esa podría ser como que el tip. Variar se dice very, very. Study, study. Copy, copy. Imply, imply. Justify, justify. Muy bien, entonces hasta el momento ya te has memorizado alrededor de 70 verbos. Ya sabes que para hacer o afianzar más este conocimiento o este aprendizaje, ya te recomiendo que hagas enunciados para que los aprendas en más contexto. Ahora, vamos a multiplicar esto que acabas de aprender. Vamos a ver cómo funcionan los verbos en inglés. Un verbo en inglés, por ejemplo, swim, cuando le aumentas un sufijo o una terminación, ya vas a tener otro significado. Por ejemplo, swimmer es nadador. La terminación ER nos indica el sustantivo del verbo. Nadar, nadador. Y si le aumentamos el ING, dice natación o nadando, ¿sale? Entonces ve cómo de 70, si aplicas esto, te vas a aprender más de 250 palabras ahorita, ¿ok? Pon mucha atención a lo que te voy a decir a continuación. Todos estos verbos entonces, report, present, use, love, dance, smoke, clean, work, travel, follow, cuando les aumentamos esto que te estoy diciendo, el ER, ya tenemos los sustantivos, ¿ok? Entonces, reporter es reportero, presentador, usuario, amante, etc., ¿ok? Entonces ve cómo ya con un sufijo ya multiplicaste tu vocabulario, ¿ok? Report, reporter, present, presenter, use,
user, love, lover, dance, dancer, smoke, smoker, clean, cleaner, work, worker, travel, traveler, follow, follower. Veamos más. Ahora este grupo de verbos: swim, read, fish, hike, camp, feel, meet, build, teach, write, think. Estos verbos significan lo siguiente. Swim, nadar, como ya dijimos, ahí tienes las transcripciones fonéticas, y cuando les aumentamos el ing nos van a dar dos tipos de traducción. Una va a ser el sustantivo de esa actividad, ¿sí? Cuando no se trata de la persona, o también va a tener la terminación ando, puede ser nadando, leyendo, pescando, sintiendo, construyendo, enseñando, etcétera, ¿ok? Esa terminación pudiera ser. La otra es que también el ing hace sustantivo al verbo cuando no se trata de una persona. Cuando se trata de una persona, el que hace sustantivo es el sufijo er. Ejemplo, swim, swimmer, nadador. En este caso, swimming es natación. Es sustantivo también, pero cuando no implica una persona. Swimming, natación. Reading, aparte de traducirlo como leyendo, se traduce también como lectura. Fishing, pesca. Hiking, ir de excursión. Camping, acampar, campamento. Feeling, sentimiento. Meeting, reunión. Building, construcción. Teaching, enseñanza. Writing, escritura. Thinking, pensamiento. ¿Cuál es la diferencia entonces cuando hacemos un verbo sustantivo con ing y con er? Bueno, fíjate, pon atención al verbo teach. Si yo le pongo el er, me refiero al sustantivo en cuanto a una persona. Teacher, maestro, ¿sí? O docente, como profesor, como quieras traducirlo, ¿ok? En cambio, teaching también es sustantivo, pero enseñanza, ¿ok? Entonces son dos tipos de sustantivos diferentes. Igual con write, ¿ok? Si yo le pongo er, me refiero a una persona, escritor, writer. Si me refiero al sustantivo en cuanto a la escritura de manera general, digo writing, ¿ok? Entonces ve cómo el ing o el er te está multiplicando tu vocabulario si lo sabes utilizar correctamente. Siguiente grupo, este grupo. Estos verbos también, muchos verbos en inglés, debes de saber lo siguiente. Tienen dos significados, como te dije al principio de esta clase. Ejemplo, love puede significar amor o también puede significar amar, ¿sale? Como verbo significa amar y como sustantivo amor. Y lo mismo con los demás, ¿ok? Significan las dos cosas. Entonces, como te darás cuenta, con estos verbos acabas de aprender en realidad dos significados a la vez. Nada más tienes que relacionarlo con esto que te estoy diciendo, ¿ok? No sabes cómo se dice orden, pero sabes cómo se dice ordenar. Bueno, pues es lo mismo. Order, order, ¿sale? Es lo mismo. No sabes cómo se dice necesidad, pero sí sabes cómo se dice necesitar, que es need. Pues es lo mismo, necesidad es lo mismo, need. ¿Perfecto? Muy bien. Ve cómo sucede también con el siguiente grupo. Answer, help, dance, wish, change, visit, work, stay, jump, end, use, drink. Absolutamente lo mismo. Son verbos que te has aprendido, pero también son sustantivos a la vez. ¿Ok? Entonces, si sabes cómo se dice responder, pero no cómo se dice respuesta, pues es lo mismo. Answer, answer. En esta clase, amigos, vamos a aprender a pronunciar los verbos regulares en pasado simple, así como lo hacen los nativos, para que así puedas mejorar tu speaking and listening. Vamos a empezar con la primera regla.
Todos los verbos que en presente o en infinitivo terminen con las letras D o T de la siguiente manera, como estos ejemplos: need, and, visit, paint. Todos estos verbos en presente o infinitivo terminan con D o T. Cuando les agregamos el ed, lo vamos a pronunciar de la siguiente manera: id, needed, ended, visited, painted. De esta manera es como vas a pronunciar todos estos verbos, y quiero que pongas mucha atención a cómo lo hacen los nativos para que puedas reforzar lo que te acabo de decir. We are taking action. Brandon's going to be suspended for 2 days. Suspended? Do your job! You say she hasn't responded to any calls or texts? Because if I mistreated you... I counted. I stood on the curb and I counted. So Brandon, your mom tells me that you've been having some issues lately about being adopted. Como pudiste escuchar, todos los verbos que terminan con D o T en presente, en pasado los van a pronunciar con esta terminación, id. Así es como lo escuchaste. Por lo tanto, todos estos verbos que te presento a continuación quiero que pongas mucha atención. Todos terminan en una D. Por lo tanto, cuando nosotros pronunciemos estos verbos en pasado, el ed lo vamos a pronunciar id. Repite conmigo, en presente y en pasado. Add, added, avoid, avoided, attend, attended, command, commanded, defend, defended, fold, folded, found, founded, intend, intended, guard, guarded, land, landed, mend, mended, need, needed, remind, reminded, sound, sounded, wound, wounded. Es muy sencillo si sigues esta regla tan simple que te acabo de explicar y acabas de escuchar de los propios nativos. Added, avoided, attended, commanded, defended, folded, founded, intended, guarded, landed, mended, needed, reminded, sounded, wounded. Ahora pon atención al siguiente grupo de verbos. Te los estoy agrupando para que tu aprendizaje sea mucho más fácil, tanto para pronunciarlo como aprenderlos. Te recomiendo que también los utilices en un enunciado para que puedas retener mejor esta información. Todos estos verbos ahora terminan en una T. Por lo tanto, cuando los utilicemos en pasado simple o pasado participio, el ed lo vamos a pronunciar de igual forma, id, id. Repite conmigo en presente y en pasado. Accept, accepted, attract, attracted, count, counted, collect, collected, elect, elected, inspect, inspected, heat, heated, hunt, hunted, invent, invented, import, imported, paint, painted, rent, rented, rest, rested, repeat, repeated, report, reported, start, started, test, tested, trust, trusted,
visit, visited, want, wanted, wait, waited. La recomendación que yo les hago es que utilicen estos verbos ya sea en presente o en pasado en enunciados de este tipo y traten de pronunciarlos para que así puedas aprender mejor esta clase. Escucha cómo voy a repetir estos enunciados. The plane landed at 7 o'clock. The plane landed at 7 o'clock. They needed some money. They needed some money. He was defended by his lawyer. He was defended by his lawyer. Yesterday I visited my mom. Yesterday I visited my mom. I painted my house myself. I painted my house myself. I waited for you for 2 hours. I waited for you for 2 hours. Como pudiste escuchar, el ed en todos los casos, como terminan en d o en t en presente, el ed lo pronuncio ed. Muy bien, esta ha sido la primera regla de pronunciación de estos verbos regulares. Ahora pongamos atención a las otras dos reglas. Cuando un verbo en presente o en infinitivo termina en un sonido sordo, el ed lo pronunciamos como una t. Y cuando un verbo en presente o en infinitivo termina en un sonido sonoro, eso significa que el ed lo vamos a pronunciar como t. Pon atención a estos ejemplos. El último sonido de estos tres verbos es un sonido sordo. ¿Qué es un sonido sordo? Si ponemos nuestros dedos a la altura de la manzana de Adán y pronunciamos el último sonido de estos verbos, vamos a sentir que no hay vibración en nuestras cuerdas vocales. Repite conmigo. Son los últimos sonidos que tienen estos verbos en presente y son sordos porque no tienen vibración. Por lo tanto, el ed lo pronunciamos como una t. Ejemplo: washed, missed, watched. Ahora, si un verbo en presente, el último sonido es un sonido sonoro, ¿cuáles son los sonoros? Aplicamos la misma técnica. Pronunciamos ese último sonido y sentimos nuestras cuerdas. Son sonidos que sentimos la vibración de nuestras cuerdas vocales. Cuando entonces les agregamos ed en pasado, el ed lo vamos a pronunciar d. Cleaned, traveled, named. Pon atención a cómo los nativos pronuncian estos grupos de verbos. Escucha cómo el ed lo pronuncian como d o t y lo mezclan o lo unen con el siguiente sonido de la otra palabra que viene. My husband hasn't killed anyone, if that's what you're asking. My husband hasn't killed anyone, if that's what you're asking. My husband hasn't killed anyone, if that's what you're asking. Your Uncle Noah passed away. He's gone. Your team missed it. Your Uncle Noah passed away. He's gone. Your team missed it. Your Uncle Noah passed away. He's gone. Your team missed it. Si repites este audio de estos nativos, poco a poco tu oído se irá acostumbrando a cómo pronunciar o cómo pronuncian estas terminaciones. Y ahora quiero que prestes toda tu atención al siguiente audio y quiero que me digas de qué manera ahora pronunciaron esta terminación ed en todos estos verbos. Escucha con mucha atención. An app has been released called GeoNicking. An app has been released called GeoNicking. An app has been released called GeoNicking. Back in your office, you mentioned something about talking to the sheriff tomorrow. Back in your office, you mentioned something about talking to the sheriff tomorrow. Good God. You talk to her daughter? Good God. You talk to her daughter? I realize I'm special.
I realize I'm special. Last night, your Uncle Noah. He died last night. Last night, your Uncle Noah. He died last night. Last night, your Uncle Noah. He died last night. Como pudiste escuchar, y si no pudiste, puedes repetir este audio las veces que quieras hasta que te des cuenta de lo siguiente. En ninguno de los ejemplos los nativos pronunciaron el ed. Pronunciaron los verbos como en presente, así simplemente. ¿Por qué es eso? Por el siguiente tip, y esto es lo más importante de esta clase para que mejores tu fluidez. Cuando un nativo en inglés se encuentra se encuentra 3 consonantes seguidas, cuando pronuncian, por ejemplo, estas 2 palabras, las unen. Y como puedes darte cuenta que hay 3 consonantes seguidas. Por lo tanto, la consonante que está aquí en medio ya no la pronuncian. Ya no dicen next door, nada más dicen next door. De esta manera les es más fácil pronunciarlas y tienen mucho mayor fluidez, y eso es lo que tú tienes que aprender de ellos. El siguiente ejemplo nuevamente nos muestra lo mismo. Manzanas y uvas. Cuando unen y uvas, nos encontramos otra vez con 3 consonantes. Solo van a pronunciar la primera y la última, y la que está en medio no la pronuncian de la siguiente manera. Apples and grapes. Apples and grapes. Next week. I don't know. I can do it. Just do it. He didn't come. You must do it. Last week we went. Por este tip que te estoy compartiendo es lo mismo que sucede cuando pronuncian el ed, como en los siguientes ejemplos. I try very hard. He listened carefully. She ordered some food. En ningún momento pronuncié el ed, simplemente estoy pronunciando el presente de los verbos, nada más. ¿Por qué? Pues imito lo que los nativos hacen. Ven, ella ordenó algo de comida. El último sonido que pronunciamos aquí es el de la R. El ed en este caso se pronuncia como una D, ¿ok? Y después inicia una S, por lo tanto entonces tenemos ese tip, o sea, tenemos esa regla que ya tenemos 3 consonantes seguidas, por lo tanto esta D, que en este caso es del ed, no lo vamos a pronunciar. She ordered some food, nada más. Así es como lo hacen ellos en un 95% de las veces. Por eso es que a veces no les entendemos, y también creemos que si no pronunciamos todos los sonidos o todas las letras, no nos van a entender. Eso es mentira. Tienes que aprender a hacerlo así como ellos lo hacen. Practica con este tip que te acabo de dar. Principalmente lo hacen cuando tienen un contexto bien definido, como el siguiente. Para empezar, si después del ed la siguiente palabra inicia con una T, también no lo pronuncian. Pon atención como todos esos ejemplos, después del ed hay una palabra que inicia con la T. Entonces el ed no tienes por qué pronunciarlo. Tú pronuncia el verbo como si estuviera en presente y te van a entender perfectamente. He's supposed to be home. He's supposed to be home. I used to play marbles. I used to play marbles. He talked to the principal. He talked to the principal. We stopped to take pictures. We stopped to take pictures. He listened to his teacher. He washed the car. He kicked the ball. We enjoyed the party last night. We enjoyed the party last night. Vas a sonar más natural y más fluido si sigues este consejo que te acabo de dar. Es un tip súper valioso y que en ninguna escuela te lo van a enseñar. Así es que trata de seguirlo y va a mejorar mucho tu speaking and listening. Ahora, solamente ellos van a pronunciar este D o T, como te acabo de decir, para sonidos sordos y sonoros, si la siguiente palabra inicia con una vocal. Cuando eso sucede, la D o la T la unen, porque entonces ahí ya no aplicaría la regla de las 3 consonantes. Como en estos casos después del ed está otra palabra que inicia con una vocal, entonces ahí sí tienes que pronunciarlas. Ejemplo, y únelas. He worked
worked in a bank for 10 years. He worked in a bank for 10 years. Last night we watched a horror movie. Yesterday it rained all day. Yesterday it rained all day. I danced a lot last night. The party finished at midnight. The party finished at midnight. The party finished at midnight. We lived in Canada for 2 years. We lived in Canada for 2 years. I closed all the windows before leaving. I closed all the windows before leaving. She studied English for 2 years. Solamente es en estos casos cuando la mayoría pronuncia el ed y lo vincula o une con el siguiente sonido vocálico. Aunque cuando hay un contexto bien claro, no hay necesidad de que lo pronuncies. Pon atención a los siguientes ejemplos. She said she worked for them. She said she worked for them. He died last night. He died last night. I lived 6 years in Canada. I lived 6 years in Canada. This morning my wife and I walked for 1 hour. Yesterday I played soccer. Yesterday I played soccer. My cousin arrived last week. My cousin arrived last week. Como pudiste escuchar, no estoy pronunciando el ed aquí. ¿Por qué? Bueno, porque tengo un contexto ahí. Por ejemplo, last week son expresiones en pasado. Last year, last month, etc. Todo lo que tenga que ver con el pasado, pues ya con eso no se va a confundir nadie, me van a entender perfectamente. Cuando tenemos un contexto de pasado o una expresión en pasado bien definida, no te preocupes por pronunciar el ed. Simplemente pronuncia como si fuera en presente. Solamente cuando escribimos es cuando tenemos que escribir el ed. Pero si lo pronunciamos en estos contextos, no te preocupes por eso. Tu fluidez va a mejorar mucho. Repite. She said she worked for them. He died last night. I lived 6 years in Canada. I lived 6 years in Canada. I lived 6 years in Canada. This morning my wife and I walked for 1 hour. Yesterday I played soccer. My cousin arrived last week. My cousin arrived last week. Si aún tienes dudas de esto que te estoy compartiendo, quiero que escuches el siguiente ejemplo. Escucha a los siguientes nativos. Es solamente un ejemplo. He died last night. Last night, your Uncle Noah. He died last night. He died last night. Last night, your Uncle Noah. He died last night. He died last night. Last night, your Uncle Noah. He died last night. Como pudieron escuchar, amigos, en ningún momento los nativos pronunciaron el ed. ¿Por qué? Porque tenían ahí una expresión de tiempo en pasado. Esto va a suceder mucho cuando, recuerden, tengamos un contexto en pasado, entonces no te preocupes por pronunciar el ed. Si esta información te ha servido, lo único que te pido como siempre es que compartas, me dejes un comentario, te suscribas a mi canal para que te lleguen todas mis clases directamente y recuerda regalarme un like. A ti no te cuesta mucho y a mí me ayuda bastante. En esta clase, amigos, vamos a estar trabajando con el verbo más importante del inglés. Si no puedes aprenderte y manejar este verbo, va a ser muy difícil que puedas dominar o puedas aprender a hablar inglés. Es por ello que esta clase es súper importante que la veas de principio hasta fin. Aquí tienes algunos de los usos más comunes, los más importantes de este verbo. Vamos a estar trabajando uno a uno. En primer lugar, algo que debes de saber es que el verbo to be significa ser o significa estar. Estos son los dos significados principales, aunque tiene muchos otros que veremos a continuación. ¿Cómo saber cuándo significa ser y cuándo significa estar?
El contexto es el que nos va a indicar esa traducción. Ejemplo, Kevin is very smart. Kevin es muy inteligente. Entonces estoy traduciendo el primer is como el verbo ser, ¿ok? Digo, Kevin es. En el segundo ejemplo digo, he is at school now. Él está en la escuela en este momento. Escucha cómo en el primer enunciado traduje is como ser y en el segundo como estar. El contexto es el que te va a decir cómo traducir correctamente el verbo to be. Aunque también hay otros casos como el siguiente que pueden confundirlos mucho. Ejemplo, I am interesting o I am interested. Los dos existen, pero ¿en qué momento traduzco soy interesante y en qué momento traduzco estoy interesado? Bueno, cuando te encuentres con adjetivos de este tipo, lo que yo te recomiendo mucho es la siguiente técnica, la siguiente estrategia. Cuando un adjetivo termine en ing y lo estés utilizando con el verbo to be, significa entonces que el verbo to be lo vas a traducir como ser. Aquí dice yo soy interesante, ¿ok? Y cuando utilices un adjetivo que termine en ed y antes tenga también el verbo to be, eso significa entonces que el verbo to be lo debes de traducir como estar. Yo estoy interesado. Y hay muchos adjetivos de este tipo, pero solo recuerda esto. Vas a traducir el verbo to be como estar si ese adjetivo termina en ed. Adjetivos de este tipo, ¿ok? Bore, que es aburrir como verbo, pero cuando le agregamos el sufijo ed se convierte en un adjetivo. Ahí ya dice aburrido y así los demás. Interested, tired, satisfied, depressed, surprised, disappointed, shocked, exhausted, excited, embarrassed, amazed, amused, terrified, confused, annoyed. Cuando te encuentres estos mismos adjetivos con el verbo to be, pero con la terminación ing, entonces significa que vas a traducir el verbo to be como ser, ¿ok? She's boring. Pon atención a esta diferencia, este contraste. She is boring. Si termina con ing significa que ella es aburrida. She is bored. Termina con ed significa que ella está aburrida. Eso es lo que tienes nada más que aprenderte para que no tengas ningún problema, especialmente con este tipo de adjetivos. Entonces recuerda, si quieres decir es sorprendente, sí, vea, es sorprendente, entonces tiene que ser el adjetivo con ing. It's surprising. Es interesante. It's interesting. Muy bien, una vez que te he dicho esto, pasemos a hacer un pequeñito repaso de las formas del verbo to be cuando lo conjugamos en presente con todos los pronombres. Recuerda que en presente tiene tres formas: am, are, is. Si las dices juntas, vas a tener la mnemotecnia amaris. El nombre amaris tiene las tres formas del verbo to be. Eso ya te lo he compartido en otras clases. Examples. They are friends. They are reading a book. Esta es la forma afirmativa con el verbo to be en presente. Cuando negamos, no necesitamos agregar ningún otro verbo auxiliar o alguna otra palabra. Lo único que vamos a hacer es, en ese mismo orden, después de el verbo to be, vamos a agregar n''t para hacer una negación. They aren't friends. They aren't reading a book. Ahí diríamos, ellas no son amigas. Ellas no están leyendo un libro.
Esta regla siempre la debes de respetar y recuerda también la otra regla universal, que cuando hacemos preguntas en inglés, el verbo to be lo colocamos antes del pronombre de esta manera. Are they friends? ¿Son ellas amigas? Are they reading a book? ¿Están ellas leyendo un libro? Siempre debes recordar y respetar estas forma o esta estructura del verbo to be, porque va a funcionar en presente y va a funcionar también en pasado. Ahora, ¿cómo conjugamos este mismo verbo pero en pasado? Bueno, en pasado solamente tiene dos formas. Tiene la forma was y la forma were. Esta es la conjugación que siempre tienes que respetar. Tienes que hacerla automática, ¿sale? Recuerda siempre eso. Yo comento a los alumnos algo sencillo. A ver, el was, por tener 3 letras solamente, lo vas a utilizar con los singulares, o sea, con yo, con él, con ella, con eso. Y el were, al tener más letras, lo vas a utilizar con los plurales, cuando hablemos de muchas personas. Ejemplo, nosotros, you significa tú y también significa ustedes, por eso es que con you va were. Después they también es ellos. Entonces recuerda, was si se trata de singular, were si se trata de plural. Y pon atención a este contraste. Jessie is tired now. Jessie was tired last week. Where is Jessie? Where was Jessie? She isn't here. She wasn't here. Jessie está cansada ahorita. ¿Dónde está Jessie? Ella no está aquí. Eso es presente. Utilizar el verbo to be en tiempo presente. En pasado queda Jessie estaba cansada anoche. ¿Dónde estaba Jessie? Ella no estaba aquí. Ahora, ¿cuáles son las traducciones del verbo to be en pasado? Bueno, son muchas, son todas estas. El inglés es muy simple, amigos, es sencillo. Simplemente tienes una forma que aprenderte y ya en español te aprendiste todas estas, ¿sí? Más de 20 formas distintas que te aprendes. Y acá simplemente una. Ahí puedes tomar captura para que te acuerdes de estas traducciones. Examples. When I was a child, I was very shy. When I was a child, I was very shy. They were very good friends. It was an amazing experience. Dice, cuando yo era niño, yo era muy tímido. ¿Puedes traducirlo aquí? Dice, cuando yo era niño, yo era muy tímido. ¿Lo puedes traducir así o también? Cuando yo era niño, yo fui muy tímido. Cualquiera de las dos va a estar correcta. En español tenemos muchas formas, ¿sí? Muchas formas. Pero en inglés simplemente todo lo vas a decir con was o con were. El siguiente ejemplo. They were very good friends. They were very good friends. Ellos eran muy buenos amigos o ellos fueron muy buenos amigos. Cualquiera de las dos traducciones es correcta. Cada que a ti se te venga una de estas formas, ¿sí? Recuerda que cuando aprendemos a aprender en inglés, lo que debemos hacer es esto. No importa qué forma se venga a ti en tu mente, cualquiera de estas formas. Pero ¿sabes qué? En inglés simplemente lo vas a decir con was si estás hablando en singular o con were si hablas en plural. La última. It was an amazing experience. Fue una experiencia hermosa, bonita, sorprendente. Practiquemos un poquito con los siguientes enunciados. Quiero que pongas en pausa el video para que puedas responder correctamente. Simplemente vas a conjugar el verbo to be en pasado y lo único que vas a poner en los espacios es was o were. De acuerdo con el sujeto. Vas a ver que es sencillo si recuerdas singular y plural. Pausa el video porque a continuación voy a mostrarte las respuestas.
Las respuestas correctas son estas. Today the weather was nice, but yesterday it was very cold. My mom was very tired last night. Why were you late this morning? Why were you late this morning? The children were in the school. It was very hot yesterday. It was very hot yesterday. My friends were living in France. My friends were living in France. The cat was in the kitchen. The cat was in the kitchen. The movie was very boring, so we left. Where were the keys? I couldn't find them. Where were the keys? I couldn't find them. Tom was in his office this morning. Tom was in his office this morning. Estas son las respuestas correctas. Recuerda, si el sujeto es singular, si hablamos de una sola cosa, va a ser was. Si el sujeto habla de muchas cosas, entonces va a ser were. Estas son las principales formas del verbo to be cuando lo conjugamos con los distintos pronombres que existen en este idioma. Ahora, vamos a ver los usos del verbo to be. Como te dije, son 5 usos. Vamos a trabajar con el primero. Para decir la edad, para hablar de sensaciones. Esto es algo que debes de tener muy presente porque nos falla mucho cuando estamos en un nivel inicial. ¿Por qué razón? Porque nosotros no utilizamos el verbo ser para decir la edad, utilizamos el verbo tener. Ejemplo, I am 37 years old. Literalmente ahí dice yo soy 37 años de edad, ¿verdad? Pero en inglés debes de saber, recuerda que aprendemos a pensar en inglés. En inglés la edad y sensaciones se dicen con el verbo to be. I am 37 years old significa yo tengo 37 años de edad. I am hungry. Tengo hambre. I am thirsty. Tengo sed. I am hot. Tengo calor. I am cold. Tengo frío. I am afraid of dogs. Tengo miedo a los perros o los perros me dan miedo. Como escuchaste, amigo, estamos traduciendo aquí el verbo to be como tener, ¿ok? Entonces recuerda eso. El verbo to be cuando hablamos de edad y sensaciones también significa tener. Esto en presente, en pasado quedaría así. I was 37 years old. Tenía 37 años. I was hungry. Tenía hambre. I was thirsty. Tenía sed. I was hot. Tenía calor. I was cold. Tenía frío. I was afraid of dogs. Le tenía yo miedo a los perros. ¿Ok? Siempre se va a respetar. Sin importar el tiempo, hay que respetar que sensaciones y edad se dice con el verbo to be, ya sea en presente, en pasado o en futuro, cualquier tiempo. Número 2. Hablar del tiempo. Cuando hablamos del tiempo, nosotros en español decimos o utilizamos el verbo hacer. Ejemplo, hace calor, hace frío, hace viento, etc. En inglés, una vez más, se utiliza el verbo to be. Y también lo vas a traducir como hacer si tú quieres. Ejemplo, it is hot, dice hace calor. It is sunny, hace sol. It is cold, hace frío. It is cool. It is cool significa como está fresco. Esa es la diferencia. Cold es frío. Cool, esto es fresco. It is windy. ¿Sí? Hace viento, corre viento. It is warm. Está templado. It is raining, está lloviendo. It is snowing. Está nevando. It was hot. It was sunny. It was cold. It was cool. It was windy.
it was warm, it was raining, it was snowing. Presente y pasado también. Tercer uso importante del verbo to be. Forma todos los tiempos progresivos o los tiempos continuos. Esos todos los que terminan en ando o yendo. Ejemplo, it is raining a lot. Está lloviendo mucho. They are working in Seattle. Ellos están trabajando en Seattle. The boy is doing his homework. El niño está haciendo su tarea. I am learning English. Estoy aprendiendo inglés. She is listening to music. Ella está escuchando música. Esto en presente y esto en pasado. Por eso les digo, aprenderse las formas del verbo to be es súper importante para que puedas al menos dominar dos tiempos también esenciales del inglés, que es el presente progresivo y el pasado progresivo. It was raining a lot. Estuvo lloviendo mucho. They were working in Seattle. Ellos estuvieron trabajando en Seattle. The boy was doing his homework. El niño estaba haciendo su tarea. I was learning English. Estaba aprendiendo inglés. She was listening to music. Ella estaba escuchando música. Pon mucho cuidado que los tiempos progresivos en inglés se forman a partir del verbo to be y después el siguiente verbo va con terminación ing, ya sea presente progresivo, pasado progresivo o futuro progresivo, lo que se trate. Cuando se trate de progresivos, siempre se va a seguir esta regla. Se va a utilizar el verbo to be, la forma del verbo to be y después un verbo con ing. Si recuerdas esto, va a ser muy sencillo que lo aprendas y que lo vuelvas automático. Lo más importante es aprenderse las 5 formas. El cuarto uso, súper importante también del verbo to be, es que se utiliza para formar la voz pasiva. Y la voz pasiva es mucho más común en inglés que en español. Por ello es que debes de poner mucha atención a ello. Ahora, me llevaría yo una clase completa para explicarte solamente la voz pasiva, pero pon atención a estos ejemplos para que tengas una idea de manera general. La voz pasiva en inglés se forma con el verbo to be y después del verbo to be va un verbo en pasado participio. ¿Sale? Recuerda que un verbo en inglés tiene 3 formas, la forma en presente, en pasado y en pasado participio. Bueno, esa es la que vas a utilizar para formar la voz pasiva junto con el verbo to be. ¿Cómo se traduce aquí el verbo to be en todos estos casos? Como se. Así es como vas a traducir. Se habla inglés. Okay. English is spoken. Estoy traduciendo el is como se. Y spoken, que es el pasado participio de hablar, como habla. Se habla inglés. Butter is made from milk. La mantequilla se hace de la leche. Otra vez, el verbo to be lo estoy traduciendo como se. Me da esa idea. The office is cleaned every day. La oficina se limpia todos los días. Otra vez, otro se. It is said that you are very smart. Se dice, otra vez aquí el se. ¿Okay? Se dice que eres muy inteligente. Entonces, la mayoría de las veces que escuches un se es voz pasiva. Todos estos ejemplos son en voz pasiva en presente porque estoy utilizando el verbo to be en presente. Ahora veamos ejemplos de voz pasiva pero en pasado. Ahora utilizo el verbo to be en pasado. Pongan atención a las traducciones. Va a haber algo similar. Ejemplo, this house was built 5 years ago. This house was built 5 years ago. Esta casa se construyó. Otra vez aquí el se. Nada más que ya las traducciones están en pasado. Esta casa se construyó. ¿Qué es lo que hace que yo traduzca en pasado esto? Bueno, que estoy acá utilizando el verbo to be en pasado. Eso es lo que hace la diferencia. Porque el siguiente verbo sigue estando en pasado participio. Así es que aquí quien hace la diferencia es el verbo to be.
The computer was invented in 1945. La computadora se inventó en 1945. Aquí está otra vez el C. This room was not used very often. Este cuarto no se usaba muy a menudo. Muy bien, amigos, ahora pasemos a el quinto uso de este importantísimo verbo. Forma tiempos futuros. Pon atención a estos ejemplos para que te quede mucho más claro. He is leaving tomorrow. He is leaving tomorrow. Él se irá mañana. What are you doing tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? We are having a party next weekend. Vamos a tener una fiesta el próximo fin de semana. I am not working next week. No voy a trabajar la próxima semana. I am staying at home this evening. Voy a quedarme o me quedaré en casa esta noche. Todas las traducciones están en futuro. Pon mucha atención a estos ejemplos porque a muchos de mis alumnos los confunden bastante. ¿Por qué? Porque me dicen, teacher, pero esto es presente progresivo. I am not working dice yo no estoy trabajando. No dice no voy a trabajar, dice no estoy trabajando. Bueno, aquí la clave, amigos, es la siguiente. Cuando tenemos después de esta estructura de presente progresivo, tenemos una expresión de tiempo de futuro, como en este caso next week. Cuando eso sucede, en inglés se traduce como futuro, siempre y cuando haya alguna palabra o alguna expresión de tiempo de futuro, como mañana, como el próximo mes, pasado mañana, la próxima semana, esta noche, esta tarde, etc. Siempre y cuando haya eso, entonces el presente progresivo, como me dicen mis alumnos, te va a dar la idea de futuro, ¿ok? Esta es la clave y es algo muy común que utilizan los nativos, por eso debes aprenderte esta estructura. Si tienes esto, vas a traducir entonces, no traduzcas no estoy trabajando la próxima semana, sino no voy a trabajar o no trabajaré la próxima semana. Y lo mismo con todos los demás ejemplos. El siguiente futuro, que se forma también con el verbo to be, se estructura con el going to. Going to. Verbo to be más going to. Como en estos ejemplos. Ve cómo todos estos ejemplos tienen el verbo to be y después del verbo to be, de la forma del verbo to be en presente, tienen going to. Y como going o go significa ir, entonces las traducciones de este tipo de futuro las vas a hacer de la siguiente manera. Cuando digas yo voy a hacer algo, nosotros vamos a comprar algo, porque tiene el go. Te da la idea de ir a hacer algo. Ejemplos. He's going to buy a car. He's going to buy a car. I am going to watch a movie. I am going to watch a movie. They are going to be very happy. My friends are going to have a baby. We are going to have a party. Something is going to happen. El going muchas veces en el inglés cotidiano lo van a pronunciar como gonna. Vas a escucharlo. Recuerda que yo te enseño inglés formal y también informal, porque el informal va a ser más común, ¿ok? Esto también lo pronuncian de la siguiente manera. He's gonna buy a car. He's gonna buy a car. I'm gonna watch a movie. They are gonna be very happy. My friends are gonna have a baby. We are gonna have a party. Something is gonna happen. Something is gonna happen. Si el going to lo pronuncias como gonna, te va a ser más fácil la pronunciación, ¿ok? Entonces, este es también un futuro que se forma con el verbo to be. En este caso, en la forma del verbo to be va en presente, con el going to y un verbo.
Ahora también la estructura going to se utiliza con las formas del verbo to be en pasado y nos da una idea completamente distinta. Pon atención a estos ejemplos. Son los mismos, nada más que ahora el verbo to be está en pasado. He was going to buy a car. En los anteriores decía, él se va a comprar un coche. Ahora dice, él se iba a comprar un coche. ¿Sí? Le surgió otro imprevisto, ya no se va a comprar el coche. Entonces, ve la estructura que nos está formando el going to con el pasado del to be. I was going to watch a movie. Yo iba a ver una película. They were going to be very happy. Ellos iban a ser muy felices, pero ya no se casaron. My friends were going to have a baby. Mis amigos iban a tener un bebé. We were going to have a party. Íbamos a tener una fiesta, o nosotros íbamos a tener una fiesta. Something was going to happen. Algo iba a pasar. ¿Ok? Entonces ve cómo lo que nos está cambiando completamente el sentido de nuestros enunciados es simplemente el verbo to be, pero en pasado. En esta clase, amigos, vamos a aprender a pensar en inglés así como lo hacen los nativos. Vamos a aprender cómo utilizar correctamente el pasado progresivo y cuáles son los errores más comunes que tenemos nosotros como latinos cuando queremos hablar inglés. Los errores se derivan de que pensamos en español en lugar de pensar en inglés. Específicamente vamos a abordar este tema de pasado progresivo. La mnemotecnia que te he recomendado en clases anteriores es la mnemotecnia suave, que engloba 3 elementos esenciales de este tiempo: sujeto, auxiliar y un verbo con ing. Como se trata de pasado progresivo, los auxiliares van a ser 2. Si el sujeto es I, he, she, it, was va a ser el auxiliar. Si los sujetos son we, you, they, el auxiliar entonces o la forma que vas a utilizar es were. Después un verbo con ing y al final el complemento. They were living in Spain. Ellos estuvieron viviendo en España. It was raining all morning. Estuvo lloviendo toda la mañana. Escucha cómo describimos el pasado progresivo o continuo, como quieras llamarlo, como algo estuvo sucediendo en un momento específico del pasado. Ahora, ¿qué pasa cuando vas a negar en pasado continuo con respecto a su estructura? Bueno, va a ser la misma estructura, nada más que vas a hacer lo siguiente. El auxiliar was o el auxiliar were lo vas a contraer con el not y va a quedar wasn't, weren't, y vas a seguir la misma estructura, nada más que con el auxiliar negativo, puesto que estás hablando de un enunciado negativo. Ejemplo: they weren't living in Spain. Ellos no estaban viviendo en España. It wasn't raining all morning. No estuvo lloviendo toda la mañana. Si te puedes dar cuenta, son los mismos elementos en el mismo orden. Lo único que cambió es que el auxiliar was o were lo estamos poniendo negativo. Ahora, si se tratara de una pregunta, lo que vas a hacer es que el auxiliar was o were lo vas a colocar antes de el sujeto. De esta manera es lo único que va a cambiar. Después todo lo demás sigue igual. Ejemplos: were they living in Spain? Were they living in Spain? Was it raining all morning? Was it raining all morning? Recuerda que también podemos hacer preguntas negativas. Cuando vayas a hacer una pregunta negativa en este tiempo, el auxiliar nada más colócalo antes del sujeto y el auxiliar debe ser negativo. En este caso, wasn't o weren't, como en los siguientes ejemplos. Weren't they living in Spain? Wasn't it raining
all morning? Pon mucha atención a los siguientes ejemplos. Son 3 grupos de enunciados. Como puedes ver, una característica en común es que todos nos hablan de algo que estaba sucediendo en el pasado. Todos son enunciados en pasado progresivo. El primer grupo es de afirmaciones. Para afirmar entonces con este tiempo, primero debemos identificar los sujetos. De acuerdo con los sujetos, el auxiliar was o were, un verbo en presente con terminación ing y el complemento al final, de la siguiente manera. They were living in Paris. I was swimming in the pool. It was raining a lot. Son afirmaciones que siguen esta sintaxis. Así es como nos aprendemos este tiempo. Esto es lo primero que nos enseñan. Pero más adelante te voy a explicar cómo utilizarlo o cómo pensar en inglés como lo hacen los nativos. Pon atención al siguiente grupo. Son negaciones porque tienen la palabra no. Cuando negamos en pasado progresivo, igual primero identificamos el sujeto. Después del sujeto va a ir el auxiliar was o were, pero traído con el not, porque es una negación. Después otra vez un verbo en presente con ing y el complemento al final. He wasn't paying attention. I wasn't working today. We weren't watching the match. El siguiente grupo de enunciados, como puedes ver, son preguntas. Cuando hacemos preguntas en pasado progresivo, vamos a colocar el auxiliar was o el auxiliar were antes del sujeto de la pregunta. Después todo lo demás va a ir en el mismo lugar. Verbo con ing y complemento al final. Were you living with her? Was he having breakfast? What was she doing? Was he having breakfast? What was she doing? A continuación vamos a tener una pequeña práctica con los siguientes enunciados. Como puedes ver, cada uno de ellos está en pasado progresivo. Esto es fácil de identificar porque hay un verbo que dice estaba, estabas, estábamos, etc. Y otro verbo que tiene la terminación ando y endo. Esa es la estructura del pasado progresivo. La correcta traducción de cada uno de estos enunciados en pasado progresivo, atendiendo a lo que te expliqué anteriormente, sería de la siguiente manera. My sister was listening to music. Está el sujeto, el auxiliar was, un verbo con ing y el complemento. Estoy siguiendo la mnemotecnia suave. Y recuerda que debes de seguir las reglas para negaciones y para preguntas. Number 2. We were waiting for the bus. We were waiting for the bus. Number 3. We were dancing salsa all night. We were dancing salsa all night. Number 4. What were you doing this morning? What were you doing this morning? Number 5. They weren't taking pictures. They weren't taking pictures. Number 6. I wasn't snoring, I swear. I wasn't snoring, I swear. Number 7. My mom was sleeping. My mom was sleeping. Number 8. Wasn't she living in England? Wasn't she living in England? Number 9. She was eating an ice cream. She was eating an ice cream. Number 10. What was he doing this time yesterday? What was he doing this time yesterday? Poder comunicar estas ideas o estos enunciados en inglés
es fácil si te apegas a la mnemotecnia que te enseñé y a las reglas. ¿Por qué es fácil? Porque en el enunciado puedes identificar claramente que hay un verbo que dice estábamos, estabas o estaba y otro verbo con terminación ando o terminación yendo. Entonces, por eso es que se nos hace fácil este tipo de enunciado. Sin embargo, cuando nos encontramos con estos otros enunciados, quiero que pongas mucha atención a cada uno de ellos, esto es lo que ya nos traba y no nos deja seguir con nuestra fluidez cuando hablamos en inglés. ¿Por qué razón? Porque si te das cuenta, no podemos identificar qué tiempo es. En español sí, pero en inglés no. Déjame decirte algo, el pasado progresivo se utiliza para describir algo que estaba sucediendo en el pasado. Si es algo que estaba sucediendo en el pasado, entonces utiliza el pasado progresivo en inglés. No importa cómo lo veas aquí en español, pero en inglés va a seguir siendo el pasado progresivo. Algo estaba pasando en el pasado. Si dice el sol brillaba, es algo que estaba pasando. La correcta traducción de cada uno de estos enunciados, que en inglés los vamos a decir también con pasado progresivo, es la siguiente. Number 1. She was wearing a blue blouse. She was wearing a blue blouse. Number 2. The sun was shining. The sun was shining. Number 3. The birds were singing. The birds were singing. Number 4. He was sitting on the table. He was sitting on the table. Number 5. She was standing by the door. She was standing by the door. Number 6. Marco was going home. Marco was going home. Number 7. He was wearing a jacket. He was wearing a jacket. Number 8. Elsa was wearing a hat. Elsa was wearing a hat. Number 9. Javier was going to the dentist. Javier was going to the dentist. Number 10. She was carrying an umbrella. She was carrying an umbrella. Number 11. They weren't going to the party. They weren't going to the party. Muy bien amigos, yo sé que este módulo está extenso, pero es muy esencial para su aprendizaje. Ahora vamos a abordar el tema del pasado simple. ¿Qué es el pasado simple? Se han de preguntar. Bueno, el pasado simple es lo siguiente. Si yo les preguntara, escriban 10 cosas que hicieron ayer. Write 10 things you did yesterday. Sus respuestas muy probablemente sean las siguientes. Y algo que debes de prestar mucha atención es que en español nosotros omitimos los sujetos. Ahora, si tú quieres aprender a hablar inglés, tienes que aprender a pensar en inglés. ¿Qué significa eso? Que en inglés no se omiten los sujetos. Tenemos que identificar y ponerlo. Después de identificar y poner el sujeto, vamos a poner un verbo en pasado, y ya sea que sea verbo regular o irregular, como te lo dije en las clases anteriores. De esta manera es como podríamos traducir lo que tenemos acá en español. ¿Cómo puedes aprender y dominar este tiempo? Con la siguiente mnemotecnia, sube, pago. Son 2 palabras que te indican qué elementos debes respetar. Sujeto, un verbo en pasado y un complemento. Es lo único, 3 elementos y en este orden. Si te aprendes estos 3 elementos y respetas su orden, estarás aprendiendo a pensar en inglés para pasado simple. Ahora pon atención a esto.
Si piensas en español, muy probablemente quieras primero traducir me o nos, ¿ok? En inglés no existen esas palabras, simplemente tienes que seguir la mnemotecnia que está aquí arriba. Identifica cuál es el sujeto de cada enunciado. Ahí están. Después del sujeto de cada enunciado, identifica cuál es el verbo que está en ese enunciado. Ese verbo lo tienes que poner en pasado. De la siguiente manera y al final el complemento. Nada más esto es lo que tienes que hacer para aprender a pensar en inglés. Más ejemplos. ¿Cómo dirías esto en inglés? Siguiendo esta mnemotecnia. Pon mucha atención a cada uno de estos enunciados, cada una de estas oraciones está en pasado simple, ¿ok? Hay una expresión en pasado. Aprende a identificar este tiempo. Después de que aprendiste a identificar este tiempo, sigue esta regla simple, sube Paco. Identifica los sujetos de cada enunciado. Son los siguientes. A veces son nombres, a veces pronombres. Después, ¿cuál es el verbo que está en cada oración? El verbo tienes que ponerlo en pasado. Y al final el complemento. De esta manera. Todas estas son afirmaciones. Esta es la regla que debes aprenderte para afirmar en inglés en pasado simple. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas si yo quiero negar en pasado simple? Si en lugar de decir yo dormí muy bien anoche, yo quiero decir yo no dormí muy bien anoche. Bueno, ahí va a cambiar la estructura. Para negar en pasado simple cambia la estructura. Ahora ya es otra mnemotecnia que debes utilizar. Es la mnemotecnia suave precoz. ¿Qué significan estas dos palabras? Bueno, te está indicando también orden y elementos que debes utilizar, que son los siguientes: sujeto, auxiliar, verbo en presente y los complementos hasta el final. Como puedes darte cuenta, aunque estés hablando en pasado simple, pero en las negaciones vas a utilizar el verbo en presente. ¿Por qué? Bueno, ahorita te voy a explicar el por qué. Aquí tienes estos 3 ejemplos. No dormí bien. Son negaciones porque tienen la palabra no. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hay que poner atención a estos 4 elementos que están aquí porque se trata de una negación. Primero identificamos el número 1, que es el sujeto, y serían estos. Número 2, el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del pasado simple? El didn't. En este caso, como estamos negando, vamos a utilizar didn't. Después del didn't va a ir un verbo en presente. ¿Por qué el verbo lo tenemos que poner en presente? Porque ya estamos utilizando el auxiliar del pasado, que es didn't. Didn't. Si ponemos el auxiliar del pasado y el verbo también en pasado, es como si en español dijéramos salte para afuera, o oríllate a la orilla, o baja para abajo. Sería una redundancia. Lo mismo pasa en inglés. Como vas a utilizar el auxiliar did para negar y para preguntar, ya ahí el verbo va entonces en presente. Solo vas a utilizar el verbo en pasado en afirmaciones. Y número 4, los complementos, esos van al final. Entonces, amigos, si ustedes siguen esto que les estoy mostrando, van a dominar fácilmente el tiempo pasado simple. Traduzcamos estos enunciados. Puedes pausar el video. Así como los anteriores, puedes en cualquier momento ponerle pausa y hacerlo tú solo. Después le das play nuevamente para ver si tus respuestas son correctas. Aquí recuerda los 4 elementos que hay que identificar. Primero, el sujeto. En segundo lugar, el auxiliar. Como son negaciones, el auxiliar did va a ir con el not contraído didn't. Posteriormente, el verbo, pero no en pasado, sino en presente. Y al final el complemento. Y listo. De esta manera es como dominas el inglés. ¿Ok? Tan sencillo. De una manera metódica. Ahorita estás aprendiendo teoría. Después lo vas a hacer automático. Muy bien. Ahora te preguntarás, ¿cómo hago una pregunta en inglés? Bueno,
lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a respetar el mismo orden de los elementos, excepto que el auxiliar lo vas a colocar antes del sujeto. De la siguiente manera. Primero iniciarías con el auxiliar, ya sea didn't o did. Depende si la pregunta es positiva o negativa. Después ponemos el sujeto y los demás elementos siguen en el mismo lugar y con la misma forma. Didn't you sleep well? Did you sleep well? Didn't it rain yesterday? Did it rain yesterday? Como pudiste notar, el único cambio que hicimos para las preguntas es que el auxiliar lo colocamos antes del sujeto. Vamos a practicar con estas preguntas. Nada más sigue lo que te dije anteriormente. What did you do yesterday? How did you feel today? Where did your sister go? What did you eat today? When did you arrive? Did you like the party? Did you bring the money? Did you tell Dylan? Did they do the homework? Did you study a lot? Muy bien, continuando con este tema, también es muy importante que sepas lo siguiente. Cuando en inglés te hacen una pregunta con un auxiliar, como en este caso el did, cuando respondas esa pregunta tienes que responder con el mismo auxiliar, ¿ok? Para que no suenes un poco grosero o cortante, porque si te preguntan ¿Did you like the party? ¿Te gustó la fiesta? Si solamente dices yes está bien, pero va a sonar cortante tu respuesta. Tienes que decir yes I did. O si no te gustó, no I didn't. No I didn't. Yes I did. No I didn't. ¿Qué significa yes I did? Sí me gustó la fiesta. No I didn't. No me gustó la fiesta. Cada que en inglés te pregunten con un auxiliar, respondes con ese mismo auxiliar, ya sea afirmativo o negativo. I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. La estructura que acaban de escuchar es una estructura muy usada, muy común en inglés. Es por eso que debes interiorizarla para que puedas aprender a pensar en inglés. Vamos a ver, es la siguiente. I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. No sé de qué estás hablando. Esta estructura es muy importante de que la entiendas porque muchas veces nos confunde con nuestra lengua materna. Por ejemplo, si analizamos I don't know, significa no sé. Pero en inglés, la preposición esta que estoy encerrando, la preposición de, nosotros la vamos a colocar en inglés hasta el final, ¿sí? En este caso, about lo traducimos como de. Y en español ponemos la preposición de antes de el que, ¿sí? Esta es la diferencia, que nosotros en español vamos a colocar la preposición antes y en inglés se va a colocar hasta el final. Esto es lo que debes entender y lo que vamos a estar trabajando en esta clase. I don't know what you're talking about. No sé de qué estás hablando. ¿Ok? Así traducimos, pero en inglés la preposición la ponemos al final. Una vez que hayas aprendido esto que te acabo de decir, vas a poder formular muchas otras expresiones como las siguientes. The girl I live with. The guy I work with. The boy I study with. Que serían estas las traducciones. Ve cómo inicio estas expresiones y al final pongo la preposición. En español es distinto. En español digo la chica con la que vivo. En español pongo primero la preposición con, ¿sí? Esta que estoy encerrando aquí. En español la pongo antes. Perdón, es esta. Pero en inglés la preposición la pongo al final o después del verbo. The girl I live with. The guy I work with. The boy I study with.
e incluso aquí estoy omitiendo la palabra who, que también es muy natural que se haga en inglés. Y recuerda que se respeta esta misma regla de verbo con preposición cuando hacemos preguntas en inglés. Quiero que pongas atención a los siguientes audios de nativos. Pon mucha atención donde colocan la preposición. Who are you talking to? When? Who are you talking to? When? And terrorism? Man, what are you looking at me for? I own a shoe store. Yeah, well, you never know. Hey. And terrorism? Man, what are you looking at me for? I own a shoe store. Yeah, well, you never know. Hey. Okay. What are you thinking about? You okay? What are you thinking about? Como pudiste darte cuenta en estas preguntas, la preposición la colocan o la dicen al final de la pregunta, ¿sí? Y lo mismo sucede con esta pregunta básica que aprendemos de inglés al principio. Where are you from? Where are you from? Que la traducimos de dónde eres. Nunca decimos from where are you. Nunca decimos así, ya no la aprendemos en automático. Where are you from? Bueno, pues esta es la respuesta o esta es la estructura que debes de saber manejar, porque así sucede con muchas otras preguntas, ¿ok? Como la siguiente. Who do you work for? ¿Para quién trabajas? Who do you work for? Who do you work for? Who do you work for? Otro ejemplo. What are you doing that for? What are you doing that for? What are you doing that for? Otro ejemplo. Who are you in trouble with? Who are you in trouble with? Who do you live with? Who do you live with? Who do you live with? What are you thinking about? ¿En qué estás pensando? Aquí el about normalmente se acompaña del think, ¿ok? Y se traduce como en. Eso también es un tema que debes saber utilizar. Los verbos con qué preposiciones se utilizan en inglés. Porque nosotros en español podemos utilizar otras preposiciones me refiero. What are you talking about? What are you talking about? What are you talking about? Who are you talking with? Or who are you talking to? Who are you talking with? Or who are you talking to? Who are you talking with? La razón por la que sucede esto es la siguiente. Normalmente cuando nosotros afirmamos en inglés, lo hacemos de la siguiente manera y esto es normal también en español. Tiene una traducción, podríamos decir, literal. Ejemplo, I live with my parents. Vivo con mis papás. I come from Canada. Yo vengo de Canadá. I work for Tom. Yo trabajo para Tom. I spoke with Jesse. Creo que cuando afirmamos tanto en inglés como en español utilizando verbo con una preposición no va a haber ningún problema porque la traducción es lineal, podríamos decir. Pero cuando formulamos una pregunta, la preposición se sigue manteniendo después del verbo en inglés. Fíjate cómo live with, come from, work for, speak with. Sigue teniendo la misma posición que tiene en las afirmaciones. ¿Ok? Spoke with. Es la misma posición. ¿Sí? Por eso es que dicen que, o me preguntan, ¿por qué en inglés la preposición se pone al final? Bueno, esta es una razón, porque siempre se va a respetar el verbo y la preposición juntos.
siempre. Aunque nosotros en español lo traducimos, la preposición la ponemos al principio. Decimos con quién vives, de dónde vienes, para quién trabajas, con quién hablaste, ¿ok? Eso es lo que nosotros hacemos. Pero en inglés, recuerda esto, esta es la respuesta que debes de saber. El verbo con la preposición deben ir juntos. Who do you live with? Where do you come from? Who do you work for? Who did you speak with? Y con respecto a esto, amigos, deben tener mucho cuidado en lo siguiente. Ejemplo, ¿de quién te estás riendo? Who are you laughing at? Who are you laughing at? Estamos aquí respetando el orden correcto de la preposición que debe ir al final o después del verbo principal, correcto. Pero lo que yo quiero en lo que quiero que pongas atención es en lo siguiente. Normalmente hay muchos verbos en inglés que utilizan una preposición distinta a la que nosotros utilizamos en español. Por ejemplo, el verbo reír, que es laugh, ¿sí?, se utiliza con la preposición at, y nosotros en español utilizamos el verbo reír con la preposición de, ¿ok? Por ejemplo aquí, ¿de quién? Algunos ejemplos de más verbos de este tipo son estos: depend on, depender de. En español utilizamos la preposición de, acá utilizan la preposición on. Literalmente no coinciden. Consist of, consistir en, ¿ok? Vean, tampoco coinciden las traducciones. Acá se utiliza consiste de y acá consistir en. Otro ejemplo, think about. Think about. About en este caso lo traducimos como en, ¿sí? Diferentes preposiciones, aunque también puedes acá utilizar think of, pero hay alguna diferencia. Reírse, ya te dije, acá es at, acá es reírse de. Wait va con for, y acá nosotros utilizamos a, esperar a. Point at, y acá también a. Depend on, depender de, también no coincide. Worry about, preocuparse acerca de, y preocuparse por. Pon mucho cuidado, apréndete este tipo de verbos, amigos, apréndanselos y van a ver que con esta estructura que les acabo de decir van a sonar más natural cada día. Si esta información te ha ayudado, amigo, ya sabes que es gratis completamente. Lo único que te pido es que la compartas, ¿sí? Me dejes un comentario, un like y por supuesto que estés suscrito a mi canal para que todo el material que haga te llegue de primera mano. De mi parte esto ha sido todo, ya sabes, con eso me puedes ayudar. Es gratis también para ti y a mí me ayuda muchísimo. Thank you so much for that, guys. And remember, you know the drill. If you like the content, please subscribe the channel, give the video thumbs up, and see you next class. Have a nice and wonderful day.